Hola, ¿qué tal? En este video vamos a revisar una práctica sobre árboles de decisión. A partir de la información que estuvimos trabajando con respecto a los supervivientes del Titanic durante la clase, vamos a construir un árbol de decisión con esa información que ya habíamos trabajado. Para esto voy a hacer uso del RapidMiner. En el RapidMiner nosotros vamos a la pestaña de repositorio y dentro de la pestaña de repositorio ubico la carpeta de samples o de ejemplos. Después de los ejemplos me voy a la carpeta de data y dentro de data puedo encontrar todas las bases de datos que yo tengo precargadas en mi RapidMiner. En este caso, como lo había comentado al inicio del video, voy a hacer uso de la base de datos de Titanic. Para esto arrastro la base de datos al área de proceso y en el área de proceso voy a conectar la salida de la base de datos a resultados y voy a darle correr o run para poder revisar cuál es la información que yo tengo en mi base de datos. En este caso yo tengo una base de datos con las columnas, pasajeros, nombres, sexo y diferente información con respecto a los supervivientes que hubo durante la tragedia del Titanic. En esta base de datos y con toda esta información me voy a centrar en la columna de supervivientes, puesto que la columna de supervivientes es la columna que de alguna otra manera me va a servir para poder construir el árbol de decisión y es la información en específico que yo estoy buscando para mi árbol de decisión. Entonces regreso a la pestaña de diseño o a la vista de diseño, ubico que aquí tengo un listado de supervivientes, cada uno de ellos pues etiquetado de acuerdo con sus características y si sobrevivieron o no sobrevivieron. El objetivo de este ejercicio es poder a través del árbol de decisión poder ubicar cuáles eran las características específicas de los supervivientes en el naufragio del Titanic. Me voy a la pestaña de diseño y en la pestaña de diseño desconecto la base de datos a la salida y lo que voy a hacer es colocar un operador que se llama setRole. El operador setRole, como su nombre lo dice, me va a permitir yo inicializar cuál es el rol o cuál es el dato que yo voy a extraer de la base de datos y que es relevante para mi proceso de la construcción del árbol de decisiones. Este operador lo voy a buscar en la pestaña de operadores o en la carpeta de operadores del lado izquierdo. Busco el operador, se llama setRole. Encuentro el operador setRole, lo arrastro al área de proceso y voy a seleccionar este operador y me voy del lado derecho para yo poder configurar sus atributos. En este caso, los atributos o los parámetros que yo tengo que configurar es la etiqueta del nombre de la cual yo necesito extraer o el dato el cual yo necesito tomar como consideración para construir mi árbol de decisión, es decir, el elemento que me va a servir para poder etiquetar y a partir de ahí construir el árbol de decisión. Entonces, en este caso habíamos dicho que la etiqueta o la columna que es relevante para esa información es la columna de supervivientes, porque quiero relacionar cuáles eran las características que tenían los supervivientes. Entonces le voy a dar el nombre del atributo, la columna que me interesa, que en este caso es survived, sobrevivientes o supervivientes. Le voy a dar un target role de label, porque es una etiqueta que yo voy a extraer de esa información. Y adicional a esto voy a configurar roles adicionales. Entonces le doy clic en Edit List y en Edit List me pide que yo seleccione un nombre de atributo.
En este caso voy a seleccionar el atributo de name. Estoy seleccionando este atributo de name porque yo no quiero o yo no necesito que el nombre impacte en el hecho de que haya sobrevivido o no. No es relevante. Entonces estoy excluyendo el nombre como rol objetivo al momento de establecer cuál es el parámetro a considerar para construir el árbol de decisión. Entonces yo no quiero que el nombre impacte en el hecho de que haya sobrevivido. Entonces a esto le voy a dar un target role de ID y le voy a dar a aplicar. Lo que continúa, lo que sigue es conectar la salida de la base de datos al set role. Y adicional a la base de datos, al set role, yo necesito colocar un operador que me va a predecir y crear el modelo, o el que me va a ayudar a crear el modelo que me va a predecir. Ese operador se llama cross validation. El cross validation lo voy a encontrar en la pestaña de operadores. Le doy la búsqueda de cross validation. Está de este lado. Lo voy a arrastrar al área de proceso. Y este cross validation, como lo señalaba, me va a dividir, o es el que me va a aplicar el modelo de predicción. Va a dividir la tabla en K conjuntos de datos y los entrena en K-1 datos. Prueba el modelo con el último conjunto, y lo habíamos platicado en la clase donde vimos la parte teórica. Es decir, el cross validation aplica el modelo que va a aplicar es de ir revisando la tabla del conjunto de datos y va a ir avanzando con respecto a esta tabla en 10 pasos iterativos, revisando la tabla anterior para hacer la comparación. Dentro de este cross validation yo necesito configurar las dos etapas que yo tengo en un proceso de modelo predictivo. En este caso tenemos la parte del entrenamiento, o lo habíamos señalado en la clase que teníamos el entrenamiento, y también teníamos el proceso de prueba, entrenamiento, training y prueba, testing. Entonces, para poder configurar esto, yo le voy a dar doble clic al modelo de cross validation, y dentro del modelo de cross validation lo que yo voy a necesitar es colocar, tengo las dos etapas que había señalado, la parte de training del lado izquierdo y la parte de testing del lado derecho. Entonces ahorita yo estoy dentro del cross validation. Para eso, y lo que yo voy a hacer, no olvidemos que el objetivo de esta práctica es que yo pueda construir un árbol de decisión. Para que yo pueda construir el árbol de decisión, voy a hacer uso del operador árbol de decisión, que se encuentra en la pestaña de operadores, la cual voy a tener que buscar. Entonces se llama Decision Tree. Encuentro el Decision Tree, el operador Decision Tree, y lo arrastro a la etapa de entrenamiento. Dentro del Decision Tree, el operador Decision Tree, tengo que configurar algunos parámetros. Los parámetros que yo voy a configurar los encuentro del lado derecho. Los parámetros que yo necesito configurar va a ser la máxima profundidad del árbol, que en este caso le voy a dar 20. La confianza del árbol, que le voy a dar que sea de 0.25. Y la mínima ganancia, que va a ser de 0.1. Esos son los elementos característicos que yo voy a tener o que yo necesito en este árbol de decisión. Entonces ya tengo esa configuración. Lo que yo tengo que conectar es la salida del modelo al conector de modelo. Adicional a la parte del entrenamiento, en la parte de testing, yo voy a tener que hacer uso de dos operadores. El primero se va a llamar Apply Model, que lo que hace, como dice su nombre, es aplicar el modelo, el modelo iterativo de revisión de tablas. Entonces, busco el operador Apply Model en la pestaña de operadores, selecciono y arrastro a la parte de testing, ¿ok?
Y una vez que selecciono y arrastro la parte de testing, adicional a esto también voy a hacer uso de otro operador. El otro operador que yo voy a utilizar también lo voy a encontrar en esta pestaña de operadores y se llama Performance Classification, que es el primero de ellos, el operador de Performance Classification simple. Lo voy a arrastrar a la pestaña de testing, ¿ok? El Performance Classification lo que va a hacer es, me va a crear un resumen de eficiencia. El resumen de eficiencia me lo va a dar a través de la matriz de confusión. La clase anterior habíamos mencionado que tenemos algo que se llama matriz de confusión, que la matriz de confusión me resume de alguna otra manera lo que está prediciendo el modelo versus lo que es real. Entonces es una manera de resumir el porcentaje de atino o de aciertos que me está prediciendo el modelo. Por eso se le llama performance. Entonces vamos a conectar la salida del modelo con el modelo, la entrada del modelo, la parte de testing con este puerto. Conectamos este con este, el performance con el performance. Entonces necesito nada más conectar esto y listo. Entonces, una vez que yo ya tengo esto configurado, me voy a regresar a la pestaña de procesos, ¿ok? Regreso a la pestaña de procesos. ¿Cómo regreso a la pestaña de procesos? Salgo de esta pestaña, o salgo dentro del Cross Validation, del lado izquierdo, en el elemento que dice proceso. Una vez que yo estoy en este proceso, lo último que me hace falta es conectar estos modelos. Entonces, para poder conectar estos modelos, lo que yo voy a tener que hacer es conectar de la salida de mi set role a mi entrada de cross validation, y tengo que conectar 4 salidas de mi cross validation. Uno que es el modelo, otro que es el training, el siguiente cuarto que es el testing, y por último el performance. De esta manera ya tengo completa las conexiones de mi proceso. Voy a entrar nada más al cross validation para verificar que todo esté de acuerdo a lo que yo había configurado en la parte de training y testing. ¿Okay? Si se dan cuenta, al momento de que nosotros hicimos la conexión, automáticamente me desaparecieron los mensajes de error en cada uno de los operadores. Voy a regresar al proceso y con esto básicamente ya vamos a tener configurado todo nuestro proceso como tal. Entonces voy a regresar al proceso. Bueno, ya estoy en el proceso y una vez que estoy dentro del proceso le voy a dar en play. Corre el proceso y lo primero que vamos a obtener va a ser la matriz de confusión, el conjunto de datos con la predicción. Este conjunto de datos pues es la base de datos que yo ya tenía, que ya habíamos revisado al inicio, y por último el árbol de decisión ya construido. Me voy a centrar en por el momento me voy a centrar en la matriz de confusión, y en la matriz de confusión lo que podemos encontrar de alguna otra manera es el porcentaje de atino, qué tan accuracy, la traducción de accuracy sería el porcentaje de atino con respecto al modelo. En este caso tenemos un porcentaje de 78.69. Es importante rescatar de la matriz de confusión que, a diferencia de lo que habíamos revisado en la parte teórica, nosotros tenemos los elementos de predicción en el área de las filas y los elementos de la realidad en el área de las columnas. Por ahí habíamos platicado también que los relevantes o los puntos importantes son en los cuales el modelo atina entre el true positive y el prediction positive, que es este elemento de 331,
y este elemento de 699, ¿no? Son los datos relevantes para mi árbol, para la construcción de mi árbol de decisión, y son los datos relevantes junto con el accuracy que me dicen qué tan acertado fue la predicción o fue la aplicación del modelo de predicción. Me voy a ir a la parte del árbol de decisión, y dentro del árbol de decisión puedo ubicar claramente, como nosotros etiquetamos, que el elemento que era relevante para poder construirlo, o el elemento que era elemento indispensable para poder construir el árbol de decisión, era la característica de supervivencia. En este árbol de decisión puedo ver claramente que el árbol de decisión se dividió. La característica principal fue dividirlos entre hombres y mujeres, y posterior a dividirlo entre hombres y mujeres podemos ver que de alguna otra manera en la parte o en la rama de los hombres tenemos un no en color rojo. Esto me indica de alguna otra manera que quienes no sobrevivieron, la probabilidad de sobrevivir, la característica específica de los cuales no sobrevivieron en el desastre, era que fuesen hombres, ¿no? Entonces, si en dado caso estuviste o los que estuvieron en el desastre del Titanic y eran hombres, tenían muy bajas probabilidades de sobrevivir. Pero quienes sí sobrevivieron al naufragio, el mayor porcentaje, nosotros ubicamos los recuadros en color azul, y el mayor porcentaje lo tenemos de este lado en este recuadro. ¿Qué quiere decir? Que el porcentaje de supervivencia estaba del lado de las mujeres, ¿ok? Entonces, para que una persona tuviera mayor probabilidades de sobrevivir en un desastre o en el desastre en específico como esto, eran mujeres que no tuvieran compromisos o esposos, que no tenían hijos o familiares a bordo, y que se encontraran en primera clase. Esa era la mayor probabilidad de sobrevivir. Otros grupo de gente que sobrevivió también eran, lo tenemos de este recuadro, eran mujeres sin compromiso, que no tenían hijos y que se encontraban en segunda clase con una edad mayor a 56 años. Por alguna razón, por ahí también estuvo la alta probabilidad de supervivencia. Y por último, tenemos que de este lado, ¿no? Podemos rescatar que tenemos un yes relativamente amplio de este lado, en el cual sobrevivieron mujeres sin compromiso, sin hijos, de tercera clase, mayores a 32 años. Entonces, passenger fare, perdón, no es edad, es passenger fare, es la cantidad que pagaron por el boleto. Entonces, a grandes rasgos podría yo encontrar que las personas que viajaron en tercera clase, pero que también pagaron un boleto caro, también sobrevivieron. Entonces, aquí de este árbol de decisión, con toda esta información que teníamos de 1900 personas, podríamos concluir que definitivamente los hombres tenían muy poca probabilidad de sobrevivir. Las que tenían mayor probabilidad de sobrevivir eran mujeres sin hijos, que estuvieran en primer clase y o que hubieran pagado un boleto caro por el viaje, ¿no? Entonces, de esta manera me permite un árbol de decisión poder clasificar la información con una etiqueta o con una característica específica para encontrar esa característica y a partir de ahí sacar conclusiones y tomar decisiones en dado caso que sea necesario. Con esto concluimos esta práctica. Si tienen oportunidad, suscríbanse al canal, denle like al video y compártanlo con sus compañeros.